Lo habíamos anunciado, nos acompaña la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ana María Arriagada. No crean que nos equivocamos al escribirlo, Ana María Junto. Exacto. La bautizaron así junto, o no sé, o la nombraron, la inscribieron juntito, sí. Ana María como un solo nombre. Exacto. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica, a ti y a CNN. A ver, lo primero que quisiera preguntarle es cómo, si usted tuviera que hacer un diagnóstico, ¿cómo está la situación de las ISAPRES? ¿Qué tan urgente es? La verdad que es bien urgente, es una industria que no estaba de lo más bullante y eso es parte de la situación que ha venido ocurriendo ahora, que ha enfrentado, por supuesto, un embate tras otro. Siento que las ISAPRES han perdido tiempo también, llevamos un año en el que tampoco han expuesto cómo ellas se pudieran como materializar como seguros primarios en condiciones distintas. Pero independiente de eso, hoy día hay un fallo que cumplir, le queda poco tiempo. Y estamos en un problema importante y por eso es muy fundamental que el Legislativo y el Ejecutivo logren pronto un acuerdo, para que tengamos en el fondo, podamos pasar esta página, ¿no? Y enfrentar una segunda etapa que va a haber efectivamente una etapa compleja de ajustes de costos, de cumplimientos, de planes de pago por parte de las ISAPRES, de devolución. Ya vamos a hablar aquello, pero yo quisiera preguntarle si efectivamente, ¿qué pasaría si es que no llegan pronto a una solución legislativa? ¿Están en riesgo real de caer las ISAPRES y con ellas también las clínicas y por lo tanto también son prestadores de muchos, de 6 millones de personas que se atienden al sistema privado, pero desde FONASA con el sistema de libre elección? Entonces por eso quiero preguntarle, ¿qué pasaría si no se llega pronto a una solución legislativa? La verdad que tanto una falta de acuerdo como un mal acuerdo son muy complejos. Primero porque hay que cumplir un fallo que va a determinar si no hay una ley corta que materialice ese fallo y sobre todo que de alguna manera asegure una viabilidad de las aseguradoras, probablemente van a quebrar un par de ellas en el mediano plazo y tal vez arrastren a otras más en el largo plazo. ¿Y con ello? Y con ello, en un sistema integrado, y ahí es bien importante hacer la diferencia para las personas que nos escuchen entre lo que es el aseguramiento privado, las ISAPRES, y los prestadores privados, que son las clínicas y los centros médicos. Por eso, pero si caen entonces, dice usted, algunas pueden arrastrar a otras aseguradoras, y esa caída, ¿qué puede provocar en los prestadores privados, en las clínicas? Básicamente hoy día hay una deuda de las ISAPRES con las clínicas y por lo tanto hay una situación que las clínicas han estado solventando. Hay que recordar que más o menos las clínicas, por ejemplo, una clínica pequeña en regiones puede recibir un 30% de sus fondos desde las ISAPRES. El resto, en una clínica en región, una clínica pequeña, probablemente se sustenta con FONASA. Sin embargo, los aranceles más altos los paga la ISAPRE. Por lo tanto, si esa ISAPRE quiebra, esa clínica probablemente en los siguientes 3 meses va a entrar en una situación de insolvencia. O sea, si caen, es equivocado decir que si caen las ISAPRES, colapsa también el sistema privado de prestadores y por lo tanto está en serios problemas el público. Yo no sería tan tremendista, en el sentido que igual a la par de esta crisis hemos visto como hay situaciones que incluso han impulsado la creación de nuevas ISAPRES. ¿Por qué? Porque en un mundo como el actual, en que sigue habiendo declaración de salud y preexistencias, efectivamente se han formado ISAPRES sin la deuda que tienen las que están hoy día en el centro del problema. Por supuesto, no todos los establecimientos privados, clínicas o centros médicos, están integrados de igual forma con las ISAPRES. Y hay otros que han operado mayoritariamente durante mucho tiempo, utilizando en el fondo los recursos que vienen de pacientes FONASA. Yo diría que el sistema se vería gravemente afectado y lo que más nos preocupa son los 300.000 pacientes crónicos que hoy están en las ISAPRES y cuya continuidad de tratamiento es lo que está hoy día en juego. Toca entonces usted diría que el punto más crítico que pueden enfrentar los usuarios son aquellos que son pacientes que son crónicos, que están en una situación compleja y que se atienden en el sistema privado. Exactamente. O sea, su tratamiento está en juego si caen las aseguradoras. Exactamente. Y nosotros sabemos que hoy día existen 700.000 cotizantes, más o menos un número aproximado, a quienes se les debe devolver dinero, ¿cierto? Nosotros hoy día dijimos en el Congreso, más que preocuparnos por cuánto dinero más o menos hay que transferirle a esos 700.000 cotizantes, que es una realidad, preocupémonos de no restarles un derecho a la salud a 300.000 cotizantes que son esos enfermos crónicos. Enfermos que dependen de un tratamiento que si se discontinúa, si se tramita, el paciente puede efectivamente pasar a FONASA o puede quedarse en la ISAPRE. Supongamos que la ISAPRE quiebra, se judicializa, la cartera se ofrece a otro comprador. Eso se demora meses.
O sea, es la salud de los enfermos crónicos la que está en juego. Exactamente. Acá. Y de enfermos que en el fondo de sus tratamientos depende no solo su vida, sino que la calidad de vida, su capacidad de trabajar, su capacidad de no tener dolor, por ejemplo, su capacidad de ser autovalente. Un paciente crónico que discontinúa su tratamiento puede ser un paciente que enfrente una situación de invalidez y por lo tanto tenga que ser cuidado por otro miembro de la familia. Y por lo tanto la verdad es que cuando hablamos de la salud de 300.000 personas, hablamos de un bien esencial, fundamental, de un derecho además a la salud del cual el Estado de Chile no puede retroceder. O sea, es su calidad de vida la que está en juego, pero también en algunos casos la vida. Exactamente. O sea, de eso estamos hablando. Así es. Ahora el sistema... Yo quisiera preguntarle un par de cosas. A su juicio, en términos gruesos, de acuerdo además a lo que usted ha conversado con los expertos del Colegio Médico y a lo que ha sido testigo de esta discusión legislativa, ¿la deuda de las ISAPRES está bien o mal calculada? Porque se dice 1.500 millones de dólares, pero desde la comisión técnica que en algún momento funcionó, se dijo un tercio de aquello. ¿Está bien o está mal calculada la deuda? La verdad que es una pregunta que a nosotros como Colegio Médico nos queda un poco grande. Es una pregunta que además, después de formar una comisión de expertos, incluso varios economistas no han logrado ponerse de acuerdo. Nosotros como Colegio Médico queremos ser súper enfáticos en relevar el punto de vista de los pacientes, de los prestadores, de los médicos, médicas, de los equipos de salud. Malamente podríamos dar hoy día con una cifra mágica y una deuda. Okay. Lo que queremos decir es que esa deuda tiene que permitir en su pago, en el tiempo de pago, en las facilidades de pago, que el sistema no colapse. Y más importante que la deuda es asegurar los flujos de caja de las ISAPRES que puedan subsistir, haciendo un esfuerzo grande, por supuesto, en los meses, en el tiempo que siga. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Bueno, la verdad es que es una historia bien larga, de bastante desacato. ¿Quiénes son los responsables, diría usted? ¿Quiénes son los responsables aquí? Porque me imagino que no hay solo un sector que sea responsable. ¿Quiénes son los responsables de lo que estamos viviendo? La verdad yo creo que nosotros estamos pagando una situación que creamos en los años 80, que fue crear aseguradoras de salud sin una mirada sanitaria, con una mirada que tenía que ver con más bien una empresa. Eso lo aceptamos todos. Luego vinieron varios fallos que judicializaron el sistema, que lo hicieron cada vez más caro, ¿no? Luego vino la pandemia. Efectivamente, cuando se dice quiénes son responsables, yo creo que somos varios los actores responsables. El ente regulador, los gobiernos de turno, 2 intentos por lo menos de reforma que no llegaron a puerto. Y hoy estamos viviendo esta crisis. De las ISAPRES también me parece obvio que no hay que desconocerla, pero aparte de la responsabilidad de las ISAPRES, usted nombra a los gobiernos de turno, nombra a los reguladores también de turno que han ido cambiando. ¿Y qué pasó con el Parlamento también? Bueno, también es responsable de esto, exactamente, y por eso hoy día nuestro llamado es al Parlamento. Y me parece que si la discusión está en sede parlamentaria hace más de un año, es en esa sede donde esto se debe resolver. Y en el fondo el llamado es a menos convicción y mucho más responsabilidad con el momento actual que vivimos. Y que ¿Más pragmatismo está diciendo Más usted? Pragmatismo también. ¿Y exacto. Menos ideología? Y menos ideología, sin duda, sin duda. Hoy día hay que poner en el centro a los pacientes y hay que además pensar en que lo mejor es enemigo de lo bueno y en que en el mediano plazo podamos efectivamente estar discutiendo otros temas como país, como la lista de espera, que además se relaciona mucho con la buena salud de los prestadores. Cada cama que hay en este país es una cama necesaria, cada equipo de salud es un equipo necesario para resolver la lista de espera, que es un tremendo problema, y para que también en el largo plazo podamos discutir un sistema de salud mejor. Ok, hablamos de la responsabilidad de los gobiernos de turno, de los parlamentarios también, ¿y cuál es la responsabilidad de las ISAPRES en esta crisis que estamos viviendo? Yo creo que porque durante mucho tiempo vimos también importantes ganancias que se retiraban, como cualquier también empresa retira ganancias, pero estamos hablando de la salud, entonces la pregunta es también, ¿cuál es la responsabilidad de las ISAPRES a su juicio en esta crisis? Yo creo que las ISAPRES efectivamente fueron un modelo que ofrece asegurar la salud, pero sin una mirada sanitaria. Las ISAPRES no se preocuparon durante mucho tiempo de la prevención, no se preocuparon tampoco del control de costos, tenían costos operacionales muy altos, varias decenas de programas distintos que las personas y los usuarios apenas podían comprender. Luego esta situación de dejar a la gente atrapada adentro, falta de aseguramiento con las preexistencias, las declaraciones de salud. Entonces la verdad es que las ISAPRES tienen mucha responsabilidad. Yo en esta crisis en particular han tenido la responsabilidad enorme de estar un año sin ofrecerse como seguros primarios, porque podríamos estar hoy día en una discusión bastante más abierta y decir, bueno, queremos un seguro único, o queremos FONASA y un seguro de primer piso o un seguro primario, pero ¿qué han dicho las ISAPRES respecto a eso? Nada.
y la verdad que han estado todo un año diciendo, claro, la situación lamentable en la que están, que es cierta, pero sin ofrecerse como seguros primarios que uno pudiera decir, bueno, entremos entonces a discutir, ¿cierto? Hoy día parecen estar ausentes de esa discusión. Y efectivamente hay países en el mundo donde hay seguros primarios, pero son con otra mirada y con otra base y con otro origen. ¿Cómo ve al gobierno? ¿Cuál es su juicio sobre el Ministerio de Salud? A mí la verdad me parece que el Ministerio ha hecho un esfuerzo durante todo este año para ofrecer medidas que tengan que ver más allá del cálculo de la deuda con la sostenibilidad del sistema. Hoy la ministra ha hecho un resumen bastante nutrido de lo que ha sido ese esfuerzo, de cómo hay más de una decena de medidas que justamente buscan asegurar un flujo de caja para el aseguramiento. Creo que el gobierno le explotó un problema que, por supuesto, no quiso ni vio venir, digamos, y explotó encima como le puede explotar a cualquier gobierno. ¿Pero no lo debió ver venir? ¿Para eso no están las autoridades? Yo creo que sí, yo creo que esta crisis es una crisis que en el fondo se viene gestando hace mucho tiempo. Entonces, ¿no es un error no verlo venir? Puede ser. Yo creo que hoy día, Mónica, más allá de criticar como si lo vio venir o no, yo pienso que hay que... por lo que usted me dice, no lo vio venir. Yo creo que es un problema probablemente no haber anticipado esto, pero sin duda es un problema grande para cualquier gobierno y en cualquier país, y más aún en un país como el nuestro que tiene problemas tan urgentes de resolver. Entonces yo, más que buscar responsabilidades, llamo a mirar el momento actual. Aquí hay un momento en que ya las cifras están entregadas, en que todas las autoridades necesarias están reunidas. Para que usted, no sé si le puede dar una tranquilidad o no digamos, a quienes están a esos 300.000 pacientes crónicos, por ejemplo, pero también a quienes están en dos de las ISAPRES que se ha dicho que al menos dos, según la modelación que se hacen, podrían caer en insolvencia. Insolvencia no es sinónimo de caer económicamente de inmediato. Exactamente. Porque hay una insolvencia que es patrimonial y una financiera. En el otro caso sería, en un caso era Banmédica, esas dos, y en el caso de Cruz Blanca, la modelación que hacía el Ministerio de Salud y la Superintendencia específicamente hablaba de insolvencia financiera y no patrimonial en el segundo caso. Ambas aseguradoras dicen que tienen tiempo, que no es en el fondo que estén al borde necesariamente del abismo, pero que la situación es compleja. Pero pensando en ellos, pensando en los que están en ISAPRE, pero pensando en los pacientes también que están en FONASA y que se atienden en las clínicas que dependen de las ISAPRE, como ya conversamos al comienzo, yo quiero preguntarle, si se aprueba la ley corta, antes de lo que tiene que aprobarse, que es el 12, o sea, quedan 6 días. A lo menos esta emergencia se estabiliza o no, porque quienes dicen no, porque no se ha reducido la deuda y por lo tanto, a pesar del plazo, de igual manera van a terminar cayendo. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cuál es la opinión de la presidenta del Colegio Médico? Si se aprueba esta ley, ¿da de alguna manera oxígeno para después pensar en cosas más de fondo? ¿Se estabiliza el sistema? Si se aprueba la ley con un alza extraordinaria, con un consejo consultivo que vele por el pago de esa deuda, con una deuda que se pague en 10 años, por supuesto con un plazo acotado según las edades, con un fuerte compromiso de las ISAPRES de un control de sus gastos operacionales, pienso que se puede estabilizar, pero por supuesto, yo no soy economista ni soy como dueña de una ISAPRE, va a depender del esfuerzo que hagan las ISAPRES por subsistir. Y yo quiero señalar acá... Es que quiero preguntarle algo de inmediato. Sí. Su opinión como presidenta del Colegio Médico es una cosa, pero su opinión personal es que las ISAPRES tienen que existir o no. Mi opinión es que más allá de ISAPRES no creo que tiene que existir un sistema de aseguramiento que tenga una mirada sanitaria. Yo acá, mi opinión vale mucho menos que mi opinión como presidenta del Colegio Médico, porque yo me debo a ese gremio. Y ese gremio lo que ha manifestado es que debiéramos probablemente transitar hacia un sistema de aseguramiento distinto, pero que mientras tanto la situación actual, la mirada más razonable con el país es que las ISAPRES no quiebren para que no arrastren los prestadores y por lo tanto la posibilidad de atención de los pacientes. Pero si lo que se imagina después de este periodo de transición ya no se llamaría ISAPRES o más allá, no serían las ISAPRES como las conocemos hoy. Yo creo que no tienen que ser las ISAPRES como las conocemos hoy, porque pienso que es un sistema de aseguramiento que ha fallado y nos ha fallado a todos, digamos, y por lo tanto creo que hay que volver a... entonces? Me imagino aseguradoras que tengan mucha más regulación que la que tienen hoy, que terminen con la preexistencia, que no descremen a los pacientes, que no los segreguen, que tengan mucho más enfoque en la prevención, que también apliquen una atención de salud que sea basada en criterios sanitarios
exactamente en aplicar, por ejemplo, la salud según criterios de efectividad, de costo-efectividad también, que son importantes. Y por lo tanto son bastantes cambios los que habría que pedir. ¿Y eso podría ser financieramente sustentable? Bueno, hay países que lo tienen así y que han hecho este tránsito. ¿Qué modelo se está imaginando para que alguien que la está escuchando pudiera entender en qué está pensando? Yo creo ¿Qué país? Bueno, uno puede pensar en Corea del Sur hizo un cambio así como este. También algunos países como Holanda hizo un cambio así también, pero a un aseguramiento un poco distinto. Sí, llegar a un especialista no es fácil, necesariamente. No es fácil, pero no siempre es el ideal, digamos, que uno consulta a 7 especialistas. De pronto es mucho mejor consultar a un médico general primero, consultar en una atención primaria. También tiene que ver más con una coherencia en el manejo de un paciente y sin duda reserva recursos. Quiero llevarla a otro tema. Y antes de ese otro tema, quisiera preguntarle si usted tuviera que hacer alguna crítica en esta crisis al gobierno, ¿cuál es? Porque me habló de lo que habían hecho mal las ISAPRE, lo que habían hecho mal los parlamentarios, los reguladores pasados, los gobiernos pasados y el gobierno actual. Yo creo que el gobierno actual ha sido quizás un poco débil, quizás en su manejo más político. Pienso que debió haber habido como una presencia más fuerte quizás de otros ministerios también apoyando un poco al Ministerio de Salud. Creo que ha estado ausente la mirada de Hacienda, es una mirada muy importante porque casi todos los problemas de gestión nuestros chocan finalmente con el Ministerio de Hacienda y con la DIPRES. Así que creo que esa ha sido fundamentalmente mi crítica. ¿A qué se refiere con débil políticamente? Que yo creo que estos son temas en que probablemente el Consejo Político en su totalidad debió haber intervenido antes también para conseguir los acuerdos necesarios. ¿Y por qué chocan con Hacienda todos los problemas? ¿En qué sentido? Porque nosotros tenemos en el fondo problemas ahí porque tenemos una mala fama, sobre todo en el sistema público de salud. Tenemos la fama de ser ineficientes, de gastar mucho y muchas veces nos topamos con un Ministerio de Hacienda que es bastante rígido, con una DIPRES, que en el fondo es muy complejo que de alguna manera aseguren los recursos. ¿También siempre en estamos este como gobierno? llegando tarde. Yo diría que eso es más bien un mal de este país, ¿no? Y que tiene que ver, claro, con que los recursos son escasos, pero nosotros en salud decimos, bueno, no todo es gestión, y también acá tiene que haber un esfuerzo. Hoy día, sin duda alguna, de la DIPRES va a tener que haber un esfuerzo potente por fortalecer a FONASA para que efectivamente pueda hacerse cargo del tránsito de pacientes que va a ocurrir, para que efectivamente pueda implementar la modalidad de cobertura complementaria. ¿Y eso implica poner más recursos? Y eso implica poner más recursos. Ahora, ¿hay problemas también de gestión? Yo creo que sí, que siempre hay, siempre se puede. Cuando hemos visto pabellones que no están usados al máximo, cuando hemos visto también jornadas que no se cumplen en todos los sistemas públicos, mientras en otros sistemas públicos están, pero a full, porque no todos los hospitales públicos ni todos los sistemas a lo largo del país funcionan ni con los mismos recursos ni con la misma calidad de gestión. Entonces, ¿hay problemas también de gestión? Hay problemas de gestión y hay experiencias virtuosas que se están incluso produciendo hoy día para reducir los tiempos de espera y que tienen que ver con mejorar la gestión y que no involucran peso alguno. Y eso basta ver los centros regionales complejos, unas formas de operativizar mejor los pabellones. Por lo tanto, efectivamente hay un bolsillo de gestión que se puede mejorar. Cuando usted se imagina el sistema ideal, o no ideal, pero un sistema distinto de salud, ¿se imagina un plan universal de salud? ¿Se imagina que qué cosa pase con el porcentaje que se destina obligatoriamente a la cotización de salud? ¿Que vaya un pozo común o qué? Yo creo que lo básico sería ponernos un poco de acuerdo con un plan garantizado de salud, con un aseguramiento que tal vez sea más bien de reporte más fiscal que un aseguramiento de una cotización. Que sobre eso existan seguros que les permitan a las personas mejorar a lo mejor algunos servicios, optar a cosas que su seguro primario no cubre, pero de una manera mucho más regulada. ¿Pero llevando a un pozo común toda la cotización de salud? Creo que eso es algo que tenemos que discutir. ¿Pero cuál es su opinión? Creo que aquí es más importante mi opinión como presidenta del Colegio Médico. ¿Y cuál es la opinión de la presidenta del Colegio Médico y del Colegio Médico? ¿Qué piensa? ¿Que tiene que ir el Colegio Médico hoy día? ¿Piensa que tiene que ir todo a un fondo común? El Colegio Médico piensa, y fue lo último que acordamos en nuestra asamblea, transitar hacia un seguro único. Transitar significa un camino en que eso lo podríamos estudiar como una propuesta futura. Pero un seguro único no implica necesariamente un fondo único, ¿o sí? Implica eso. Implica que todas las cotizaciones van a un fondo común para un seguro único pero que universal. También una parte de eso puede estar en seguros de segundo piso, que complementen lo que ese seguro no da. Eso es un sistema que bastante o sea, sano. El Colegio Médico lo que plantea hoy día es que una parte de la cotización podría
quedar a disposición del que quiera contratar un seguro de segundo piso, como le llaman. Para ser bien preciso, sí, el Colegio Médico hoy día plantea que hay que salir de este problema, que hay que salir hoy de este problema asegurando la viabilidad del sistema. Y que de alguna manera cuando hablamos de transitar, y eso fue lo que discutimos en nuestra última asamblea, significa plantearnos en el mediano plazo desde una situación de estabilidad si queremos o no un seguro único. Pero el Colegio Médico hoy día plantea salir del problema actual y que los actores principales se pongan de acuerdo para darle viabilidad al sistema. Y eso pasa por mantener las ISAPRES y que no quiebren hoy. Un par de minutos, porque se nos acabó el tiempo, solamente para ver el tema de las vacunas, que es súper relevante. ¿Cuál es el panorama, de alguna manera, epidemiológico, de vacunación? ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque ya no es... El COVID siempre sigue ahí presente, obviamente. Está el tema de la influenza, está el tema del sincicial, está el tema del dengue. Entonces quiero preguntarle qué pasa con los virus respiratorios y de otro tipo y qué tan crítica es la situación y cómo ve la vacunación. Bueno, lo primero es decir que con el cambio climático, en el fondo, hoy todos estos virus que saltan de animales a hombres y luego se transmiten entre nosotros van a ser siempre un desafío. Chile tiene una larga trayectoria de salud pública y de vacunación, que es una muy buena vacunación. En general nos ha ido bien hasta ahora, en que sentimos que la población de alguna manera, ya sea por fatiga pandémica, como que se desconecta un poco de su propia responsabilidad y su responsabilidad con la sociedad. Entonces, obviamente, nosotros estamos muy pendientes. De alguna manera los virus se han adelantado. Hoy lo que está predominando es el virus de influenza, que produce en el mundo hasta 600.000 muertes en el peor de los años, ya ha producido pandemias grandes y por lo tanto es un virus con el que no se juega. Por lo demás, a usted o a mí nos puede dar el virus y después uno queda bastante débil y vienen otras infecciones encima. Entonces, el llamado es a vacunarse, especialmente en los mayores de 60 años, los pacientes crónicos, los niños también, hasta quinto básico, de 6 meses a quinto básico, están todavía muy bajos, y las embarazadas. En relación al COVID, está bastante bajo por ahora, igual el llamado es a ponerse al día con la vacuna. Y en relación al sincicial, el llamado fundamental es a que los padres de niños lactantes menores de 6 meses los lleven por este anticuerpo monoclonal, que entre toda esta complejidad que hemos hablado hoy día de tantos problemas, hay una muy buena noticia y es que Chile es el primer país latinoamericano que ofrece este anticuerpo. Es protección directa, una sola dosis, Nirsevimab, y se está poniendo a los menores de 6 meses. Cierro preguntándole si es que no se hace caso a estas recomendaciones. ¿Le podemos explicar a la gente cuán estresado puede llegar a estar el sistema público y privado de salud este invierno? Bueno, basta con que nos recordemos de lo que son cada año los inviernos y especialmente el invierno pasado. Basta con que nos recordemos el estrés que sufrieron especialmente los equipos pediátricos. Hoy día, si logramos vacunar a más del 90% de los niños menores de 6 meses, habremos cambiado la cara al invierno y podremos dedicarnos a las camas de adultos. Y de nuevo, la vacunación es una responsabilidad con uno mismo y con su comunidad, porque se estresa mucho menos el sistema si menos personas nos enfermamos y si nos enfermamos más levemente también. ¿Buena evaluación del gobierno en la campaña de vacunación? Está mejorando la comunicación de riesgo. Hoy día vimos a la subsecretaria vacunando en el extramuro, que es muy importante, salir a vacunar fuera de los SESFAM. Está mejorando, quiere decir que no estaba tan bien. Siempre se puede estar mejor. Una forma optimista de verlo. Exacto. Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, quiero agradecerle que nos haya acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Gracias, Mónica.